¿Las matanzas cómo las hacíais? No, nosotros las hacíamos matando al guarro y luego haciendo la morcilla fresca y luego se guisaba el chorizo, se guisaba la patatera y, en fin, lo que quería hacer. ¿Qué se le echaba al chorizo? ¿Qué? Al chorizo se le echaba la pimienta, la sal, un poquito de aceite y que no se le echaba. La morcilla fresca se le echaba a los gordos que quitábamos el estresito, se le picaba. Sí. Y la patatera, pues lo gordo también, de las mantecas, de cosas de gordo, se le echaba a las patateras. Sí. Y la morcilla fresca se la cocía en el caldero. ¿Cuánto tiempo duraba la matanza? La matanza duraba un día, o si no se terminaba, porque era mucho, duraba 2 días, o lo que fuera, o cuando estaba sirviendo, duraba cuando menos 2 días, porque como tenían que guisar los lomos y los tenían que dejar en guiso, para otro día ponerlos en la tripa y las cosas, pues duraba 2 días, pero la gente en casa un día, en las casas de la gente un día. Sí, yo también lo he matado, sí, a todos mis casos. Se bebía mucho en las matanzas, ¿no? Se bebía mucho en las matanzas. Sí, se bebía, se cantaba y se todo. ¿Y qué se comía en las matanzas? A ver, pues se comía, se freía para probar el chorizo, la prueba, y se asaba la carne, tan rica como estaba, aquella carne asada y todo eso, se comía. ¿Y para desayunar? Y para desayunar, ¿qué pica, muy gordo? ¿Torrezno? Claro. Y se bebía café, a mí se bebía vino muchísimo y de todo.